Compañeros, como siempre es un gusto saludarlos. Creo que ahora ya será más frecuente y más habitual saludarlos por este medio, pero igual seguimos aquí haciendo el esfuerzo para que usted no se atrase. Contabilidad. Entonces vamos a abordar este contenido retomando previamente el tema del portafolio que tiene que entregar. Bueno, en el portafolio debe recordar que está compuesto por una carátula en donde le pido que tenga el cuidado de que mi nombre esté bien escrito. Porque cuando revisaba sus libros vi que mi nombre estaba mal escrito, entonces por favor le pido que tenga ese cuidado. Le pido una letra clara. El portafolio puede hacerlo a computadora o a manuscrito, pero de preferencia se pide que sea a manuscrito, porque no queremos que usted salga ni que se exponga para ir a imprimirlo, ni que se exponga para ir a trabajarlo a un internet. Entonces, de preferencia, trabájelo a manuscrito, pero con letra clara y con una excelente ortografía, porque ustedes saben que yo tengo el cuidado de revisar eso, esa parte de la ortografía y otros elementos de la lingüística como la gramática. Entonces, por favor, sí le pido que tenga mucho cuidado en ese tema. Recuerde también que va a trabajar las semanas con números impares, es decir, la semana 9, 11, 13, 15 y 17. Solo va a elaborar los autocontroles. En la semana 17 no tiene autocontrol, ahí tiene que copiar todos los ejercicios, copiarlos en hojas en blanco y desarrollarlos ahí. Luego va a elaborar una conclusión sobre sus aprendizajes de esa semana. Elaborará también un ensayo sobre el COVID-19 y llenará una hoja de autoevaluación. Todos esos documentos iban en la infografía y en un documento de PDF que ya se le envió en el grupo de WhatsApp, pero quise retomarlos para que no los descuide. Bueno, para algunos de ustedes va a ser nuevo trabajar un ensayo. No sé si en otros cursos ya lo habían trabajado, conmigo no. Entonces les quisiera dar una pequeña explicación que un ensayo consiste en la explicación o interpretación de un tema. Es a nivel subjetivo, es decir, lo que usted interpreta por ese tema, no lo que alguien más interpretó, no lo que yo, su maestro, pueda pensar, sino es lo que usted interpreta y analiza. Entonces, por favor, tenga ese cuidado. Y al respecto, entonces, las primeras preguntas como ¿qué es el coronavirus y cuáles son los síntomas? No requieren una interpretación, porque ahí sigue, usted no me va a interpretar los síntomas, usted solo me va a describir cuáles son los síntomas. Entonces, esas preguntas no pierda cuidado, en esas no vaya a profundizar usted. Usted profundiza en las siguientes preguntas: ¿cómo afectó a su comunidad? ¿Cuál es la importancia de estar informados? Porque yo creo que ya se los había comentado y si no, pues no está de más. Yo he leído 14 noticias en las que cuentan que ya encontraron la solución la vacuna contra el coronavirus. Entonces ven ustedes lo complicado que es controlar la propagación de noticias falsas. Por otro lado, entonces necesitamos también su opinión sobre cómo lo resolvió y gestionó el gobierno. Ojo, compañeros, que esta parte, usted como buen estudiante de contabilidad, le pido que lo analice muy bien en la parte de endeudarse. Ojo, eso no lo debe descuidar porque un buen alumno de contabilidad, un buen alumno de productividad y desarrollo que está viendo el contenido de contabilidad debe saber analizar muy bien esa parte. Entonces, por favor, eso no lo descuide. De ahí tiene que explicar o comentar los valores que aplicaron en su comunidad para hacerle frente a esta crisis del coronavirus y qué actitudes puede mejorar después de vivir este aislamiento. ¿Qué actitudes puede mejorar usted? Porque de este aislamiento, eh, enhorabuena si salió lo mejor de nosotros al estar aislados, o peor si estábamos irritables todo el tiempo, o somos de los que no supimos aprovechar el tiempo que teníamos. Entonces, por favor, ese tipo de cosas no las debe descuidar durante su ensayo.
Bien, entonces en el video anterior les había explicado que les había dicho que les iba a compartir la solución del ejercicio número 6. No lo voy a solucionar, sino que solo les quiero presentar cómo quedaba la cuenta eh, para que usted compare lo que usted había trabajado. Obviamente usted puede poner en pausa el video y corroborar las cantidades, pero hay dos errores en la solución del libro y si usted los copió, entonces puede que tenga ese error. Nos dice que las mollejas tenían un costo de 8 quetzales la libra y como se vendieron 100 libras hay que multiplicar 8 por 100 y al multiplicarlo nos va a dar la cantidad de 800. Pero el libro dice que son 400, entonces las matemáticas no dan esa, no tienden a errores. 8 por 100 son 800. También nos dice que el galón de aceite tenía un costo de 30 quetzales y en la solución le dan un valor de 100. Entonces, en esas dos cifras está el error. Corrobore entonces ustedes las cantidades y ahí van a encontrar, y espero yo que entonces hayan resuelto el ejercicio exitosamente. Entonces, en cuanto al contenido ya que corresponde a esta semana número 13, que es respecto al manual contable, eh, nos va a decir que el manual contable contiene la descripción de las cuentas. ¿Qué es lo que integra cada una de esas cuentas? Y la nomenclatura de las cuentas contables. Entonces, ¿se recuerdan que en la semana 9 habíamos visto el tema de la nomenclatura contable? Y no lo vimos, de hecho, no lo vimos porque les decía que yo no me sentía capacitado para aclarar y resolver ese tema. Y es que hay muchas cuestiones, compañeros. Yo estuve revisando videos en YouTube, pero decían, ojo, este video es en tal país. Si usted está viendo este video en otro país, no le sirve. Tal vez sí le sirve la explicación, pero no le sirven las nomenclaturas porque cada país maneja su propia nomenclatura contable. Entonces ese era el primer problema. El otro problema era de que eh, cada empresa en Guatemala maneja su propia nomenclatura contable. Solo la contabilidad bancaria y la contabilidad pública de la administración pública son las únicas que tienen una nomenclatura unificada, cada una por su lado. Pero las empresas no, cada una puede manejar sus nomenclaturas con su propio criterio y por ello tienen su propio manual contable donde van a estar descritas esas nomenclaturas. Por eso yo no podía explicárselas. Porque aunque el texto dice revise su libro de contabilidad, yo no tengo ese libro de contabilidad, entonces no sé cuáles sean las nomenclaturas que le proponga el libro. De cualquier manera, en esa semana 9 en el autocontrol, no va a aparecer nada de nomenclatura contable. Entonces, por ende, usted está obligado a resolver el autocontrol de la semana 9. Usted no puede eximirse de esa responsabilidad. Em, yo me recuerdo que en el video, en el primer video que les grabé, explicaba algunos contenidos de la semana 9 que es lo que va a aparecer en el autocontrol, entonces pues no hay ningún problema. La gran clasificación entonces que le va a presentar el manual contable es entre el balance general y el estado de resultados. El balance general está compuesto por el activo, el pasivo y el capital, y el estado de resultados está compuesto por el ingreso, por los ingresos, costos y gastos. El activo eventualmente se divide en activo corriente y activo no corriente y está compuesto a su vez por cada una de estas clasificaciones del activo está compuesta por cuentas más específicas, como la cuenta bancos, que pertenece a activo corriente, o como la cuenta mobiliario y equipo, que pertenece a activo no corriente. ¿Cuál es la diferencia entre estas en esta palabrita? Porque tanto en activo como en pasivo se va a hablar de corriente y no corriente. Entonces, el activo corriente es aquel que se encuentra en efectivo, que se realiza en el ciclo normal de la empresa. Y por ende nos dice también acá un texto del cual me he fortalecido para este tema de contabilidad, em, es que se trata de efectivo u otro medio líquido, eh,
equivalente. Entonces es algo que tiene que estar siempre disponible, el activo corriente. El activo no corriente se compone por aquellos elementos tangibles o depreciables e intangibles o amortizables. Tangibles como eh, una maquinaria que va a depreciarse su valor, un equipo de cómputo que se deprecia su valor, o intangibles que son deudas. Entonces, o intangibles, perdón, sí, que son deudas, pero no deudas de la empresa que la empresa tiene con otros, sino que otros tienen con la empresa y que generalmente son mayores a un plazo de 12 meses. Entonces, en cambio, el activo corriente, podríamos decir, incluyen deudas, sí, pero deudas menores a 12 meses y en cambio el activo no corriente se excede de ese tiempo. Lo mismo pasa con el pasivo corriente y no corriente va a dividirse en aquellos que son en un corto plazo menor, que está comprendido del corto plazo de un mes a 12 meses, ese sería el activo corriente, pero el activo no corriente excede esa temporalidad de 12 meses. Entonces, estas cuentas se las va a describir muy brevemente y muy generalmente el texto. De hecho, el texto dice que usted ya lo sabe. El texto siempre me ha insistido a mí que usted ya lo sabe. Qué bueno que usted ya lo sabe porque yo no lo sabía. Entonces estoy seguro que ustedes me van a corregir el día que nos veamos. Pero, afortunadamente aquí les viene un repaso. Entonces, por favor, analícenlas, compréndanlas, empodérense de esos contenidos, de esas cuentas. La gran clasificación entonces es entre balance general y estado de resultados. Porque les va a decir, por ejemplo, a dónde pertenece la cuenta caja. Y entonces usted sabe que pertenece a activo. ¿A dónde pertenece la cuenta sueldos? Bueno, entonces sueldos va a gastos y gastos pertenece a estado de resultados. ¿A dónde va proveedores? Ah, a balance general. ¿Por qué? Porque es un pasivo. ¿A dónde van compras? Bueno, eso va a costos. Entonces, y eso pertenece a estado de resultados. Entonces, por favor, tenga muy presente esa gran clasificación entre balance general y estado de resultados. Y ya el libro entonces le describe las cuentas que componen cada uno de estos. Algunas diferencias que quiero que tenga muy claras está en documentos por cobrar, documentos por pagar. Una pertenece activo y otra pasivo. En documentos por cobrar eh, vamos a encontrar constancias de una deuda de otra persona hacia la empresa. En cambio, en documentos por pagar son documentos en donde consta una deuda de la empresa hacia otros. Entonces hay que tener muy clara esta situación. En documentos por cobrar van a entrar los pagarés, las letras de cambio, la factura cambiaria, que estos documentos los vimos en la semana número 10 del texto. En documentos por cobrar les decía de la factura cambiaria, eso no está incluido ahí en la semana 10, pero entonces una factura cambiaria es cuando le vendemos una mercancía a un determinado cliente, pero el cliente no va a pagar la totalidad del costo de esa mercancía. Entonces, por decirles, la mercancía cuesta 100 quetzales, pero esta persona solo va a pagar 50. Entonces se le da una factura cambiaria, porque la persona se le va a entregar la mercancía, sí, pero va a quedar un saldo pendiente de cobro. Ahí entra, entonces es un documento por cobrar en el cual hay que cobrárselo al cliente. Y a esa factura donde no estamos diciendo que canceló todo, sino que canceló una parte de esa cantidad, pues a esa va a ser una factura cambiaria. Lo mismo sucede con el IVA por cobrar. Cuando un proveedor, cuando a un proveedor se le compra mercancía, bueno, pues entonces pagamos IVA.
a ese proveedor nos va a extender una factura y esa factura pues lleva consigo el IVA. Entonces a ese IVA se le llama IVA por cobrar. Pero cuando no, la empresa le da una factura por una venta a un cliente, ese es IVA por pagar. Entonces, em, no sé si anda por ahí viendo este video la compañera que siempre me respondía por cuánto había que dividir una cantidad para sacarle el IVA. Y si se recuerdan es 1.12. Entonces, le vamos a sacar tanto el IVA a las facturas que nos dé el proveedor como a las facturas que nosotros le damos a nuestros clientes. De ahí vamos a obtener entonces el IVA por cobrar y el IVA por pagar. Al IVA por cobrar le restamos el IVA por pagar y nos va a dar un saldo que es lo que en realidad se le tiene que pagar a la SAT. Por eso es muy importante la contabilidad, compañeros. Y por eso es muy importante llevar esos registros con facturas. Imagínense, si usted no da facturas, solo tiene IVA por cobrar. Y si usted no le pide a sus proveedores, solo tiene IVA por pagar. Entonces sí es muy importante las facturas. Por otro lado, entonces también están las cuentas clientes y proveedores. En la cuenta clientes son aquellos compradores potenciales en los cuales la empresa tiene derecho de cobro. En cambio, los proveedores generalmente son las personas a quienes el comerciante debe por concepto de mercancías. Entonces, estos dos actores, clientes y proveedores, no los deben confundir y deben tener claridad a qué rubro pertenece cada uno. ¿Qué significa para la empresa tener un cliente? Pues obviamente al final son ingresos. ¿Y qué significa tener proveedores? Pues son obligaciones, sí, nos traen mercancía, pero obviamente la mercancía tiene un costo. Entonces eso es muy importante. Y de hecho también en documentos por cobrar, bueno, la depreciación acumulada va a ser una cuenta de activo no corriente. También les va a aparecer en la cuenta de estado de resultados, les va a aparecer en gastos de operación. La depreciación acumulada se refiere a la disminución del activo no corriente durante su vida útil, ya sea por obsolescencia, uso o desgaste. El libro les va a decir que la disminución, la depreciación acumulada es una contracuenta, porque al final pertenece a no corriente, pero lo que hace es contabilizar todo lo que compone activos no corriente, contabilizar la disminución de su valor. Entonces, la obsolescencia se refiere a a que se termina el tiempo de vida útil de un producto, sí, de un producto, de una mercancía. Existe, de hecho, en el sistema capitalista la obsolescencia programada, es decir, desde las empresas que producen la mercancía ya han planificado el tiempo de vida útil de un producto. Entonces, por ejemplo, su teléfono, usted observa que es muy eficiente en los primeros meses, pero de ahí cuando los sistemas operativos se actualizan se vuelven más lentos, de ahí la batería ya empieza a fallar, se descarga cada rato y también por otro lado se vuelve incompatible con ciertas aplicaciones. Entonces usted se ve en la necesidad de cambiar ese teléfono. Ese teléfono se volvió obsoleto, de ahí viene la palabra obsolescencia. Pero hay otra obsolescencia también, por ejemplo, con psicológica, cuando usted ya no quiere andar con ese teléfono frijolito con el que anda, sino que quiere andar con el más nuevo. Y resulta que cuando usted compró el más nuevo, pues ese nuevo ya era viejo, porque ya salió otro nuevo. Y de hecho veía un meme que decía, cuando al fin a tu pueblo llega el coronavirus, el COVID-19, y en China ya salió el COVID-19 S Plus. Entonces, las empresas contribuyen
a esa obsolescencia psicológica, porque usted entonces se afana en consumir más rápido. Pero en el caso de una empresa, que es lo que nos ocupa, generalmente el valor se deprecia, el valor de una maquinaria, de un equipo se deprecia por el uso o el desgaste, como nos dice el texto, o también, como les decía, por esa obsolescencia programada que trae. Entonces, ahí es cuando se va depreciando el valor de un producto. Entonces, compañeros, el contenido de esta semana es muy fácil de resolver, muy entendible, por eso no les expongo cada cuenta individualmente, porque usted lo lee y lo puede comprender con facilidad. Así que lo único que le pido es que analice y que también memorice, porque a veces es necesario memorice a qué rubro pertenece cada cuenta y tenga esa claridad. Y pues ya de ahí puede resolver usted exitosamente el autocontrol de esta semana. Le deseo una buena jornada en donde quiera que se encuentre, a la hora en la que esté usted viendo este video. Le deseo muchos éxitos y espero que esté avanzando con todo este contenido de contabilidad. Les recuerdo que no tienen que correr, no tienen que resolver ya todas las semanas de la 9 a la 17 ya en esta semana, no. Ustedes y yo vamos a seguir este proceso y recuerden que entonces hasta el mes de mayo tienen para entregar el, para entregar el portafolio. Entonces, por favor, vaya avanzando para que no se le acumule a última hora. No se esté quejando, no vaya a estar quejándose de que es mucha tarea porque no me ve a mí quejándome de que voy a calificar bastante. Entonces, por favor, colaboremos, cooperemos y hagamos esto con la mejor de las intenciones y el mejor de los propósitos. Muchos éxitos, compañeros. Tengan mucho cuidado y sean muy observadores, porque en la cuenta activos, caja siempre dice que en la cuenta caja va a estar el dinero en efectivo. Ojo, efectivo. En una parte del autocontrol solo le va a decir efectivo. Entonces usted ya sabe a qué cuenta va a ir.